Muy bien, señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Son las 8:26 de la noche en Buenos Aires, Argentina, y comienza esto que se llama Los Pasapalos Podcast. Sean todos bienvenidos, este es nuestro primer programa oficial en el cual vamos a estar hablando de diferentes temas, los cuales ustedes también pueden poner su granito de arena en los comentarios y darnos una idea más o menos de lo que podemos tocar. En esta noche tan especial, tan bonita, vamos a presentar a nuestro jefe en controles, al pseudolocutor, al trotamundos, al pequeño Ricardo Bello. Gracias, señores. Bien. Qué bonita esa presentación. Bueno, el corazón también del podcast. Lo que decimos cada vez que lo vemos, que está con nosotros, que se anima directamente desde Tierras Guaras, en Barquisimeto, Venezuela, al Pepito Jesús Hurtado. Bueno, con ustedes tenemos desde el estado de San Cristóbal. Ok. ¿Sí, no? No, el estado San Cristóbal. No, el estado. Ok. No, el estado de la isla de San Cristóbal al Barcelona antiguo. José. ¡Viva Luisa! Gracias. Muy amables. Bueno, muchachos, ¿qué opinan si vamos arrancando? Vamos a contar. Vamos a ser muy honestos. El poner esto fue todo un embrollo, pero lo hemos pasado muy bien. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Muy fuerte. Próximamente vamos a estar presentes en Rúcula TV. Rúcula TV por YouTube. Pero como tal, nuestro programa Se llama Los Pasapalos. Podcast. Miren, una cosa que yo quiero hacer, este programa va a ser bastante interactivo, no solamente entre nosotros, sino también con el público. Lo que quieran comentar, por favor, comenten lo que tenemos ahí nuestras asistentes de producción, nuestras Paolas, que están dedicadas a leer los comentarios, a decirnos cualquier cosa que se les ocurra y hacernos reír, a hacernos distraer un poco para que no suene tan seria esta vaina. Pero aparte de eso, también quiero que sea interactivo entre nosotros, muchachos, porque hay cositas que vamos a ir, como quien dice, mejorando en la marca. Yo creo que todo programa de televisión, de podcast, de radio, de internet, lo que sea, va mejorando en la marcha, ¿no? Y bueno, yo les voy a ir tirando daticos que de repente podemos, no sé, cómo podemos ir mejorando. Uno de esos, claramente, es que el estado se llama Táchira y la capital es San Cristóbal, ¿ok? No, igualmente, no. Estado San Cristóbal tampoco suena mal, ¿no? San Cristoche, San Cristóbal. para los panas. Cristoche pareció otro, pero eso no es otro tema. Bueno, Bueno, no sé qué opinan ustedes. Está haciendo bastante frío. Yo tengo bastante frío, tengo los dedos congelados. Pero vamos a darle un poquito de calor a eso. Vamos a hablar algo un poquito quizás complejo. Aquí tenemos a nuestro queridísimo locutor, nuestro queridísimo Jesús. No sé si pueden darme cuenta, tenemos un tono de piel un poco distinto, distintivo, característico. ¿Y esto a qué se deberá, no? Pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe que en algún punto de la historia nosotros estábamos por acá con taparrabos en un lado a otro y de repente llegaron los españoles. que se lo pasaban de liana a liana también. Bueno, colombiándose por ahí. Y ahí llegamos a ese bendito tema, el mestizaje, la colonización. No sé, muchachos, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Hay algo bueno de eso? ¿Todo es malo? Bueno, démosle una antesala, mejor dicho, a la misma antesala antes de saber si es bueno o malo. Digamos, ¿dónde se evidencia mucho o cómo evidencian mucho ustedes el tema de la colonización? Ese ejemplo que diste es muy bueno, ¿no? O sea, claramente a mí se me notan unos rasgos bastante... ¿Ah? Italiano. ¿Cómo que dicen aquí en Argentina cuando alguien tiene un físico así, wow? No sé, súper guau. No, aquí tienen una palabra cuando el físico de las personas... No, tienen un físico, no. Es como así como que lo endiosan. Pero bueno, el hecho es... Te endiosas tú solo. Sí, estoy pataleando para salirme del barro y esta gente no ayuda. Pero bueno, no pasa nada. Aquí cuando tienes un físico guau, tienen una palabra que evidentemente esos rasgos resaltan en mí al lado de mis compañeros, pero bueno, son cosas de la colonización, ¿sí? Es una cosa que algunos no, mentira, hablando en serio, digamos, yo puedo ser más achinado, tengo el pelo súper liso y soy medio morenito, como tirando al negro, no pasa nada. Mis amigos son blancos. En Venezuela particularmente, por eso que ellos están en la mesa de los blancos. Nosotros los que tenemos el swing,
En Venezuela tenemos mucha mezcla de razas. Hay gente que se puede ver muy morena, muy morena, sí, pero mucho, como la conciencia de Joseph. Y puede haber también gente muy blanca, gente muy rubia, de hecho. Yo tengo amigos en Venezuela que son rubios, pero amarillos o verdes. Bueno, por lo menos en San Cristóbal es muy común eso. Hay bastantes catires, le decimos nosotros, los catires. De hecho, yo de niño era súper catire, ¿no? Pero bueno, uno va creciendo y el pelo se va oscureciendo un poco. Pero sí, hay una mezcla importante y dependiendo de la zona. Por lo menos tú eres Caracas, ¿no? Caracas es la zona capital. Yo nací en Los Teques, pero bueno, mi vida fue Caracas. También quizás hay un poco más de gente de color más oscurito, un poco más quemadita, porque más cosas, ¿no? Tipo en Barlovento, ¿conocen a la gente de Barlovento? Sí. En Barlovento, en algún momento, bueno, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde recuerdo, hasta donde sé, en Barlovento era como una especie de palenque en la época de Bolívar, ¿sí? El palenque o los negros palenqueros, como le dicen, es una zona donde únicamente hay negros, solamente hay negros, no sin menospreciarlo porque yo soy medio negro también, o sea, miren. Y allá solamente negros era como el refugio para que no los esclavizaran, para que no estuvieran como la persecución de ellos, no los trataran como los trataban en esa época. Y bueno, Barlovento tiene un poco todavía de eso, mucha población negra, afrodescendiente. En Barlovento, en Colombia también pasa mucho eso, en una ciudad que tú conoces bastante, ¿no? Cartagena de Indias, de hecho, es la ciudad de mestizaje por excelencia, diría yo. Ahí tú puedes ver la gran cantidad de población que sigue siendo afrodescendiente y se ha mantenido muy bien la cultura, porque también es un tema de cultura, más que un tema de piel, ¿no? Tema de gustos musicales, el gusto por la comida y también las cositas que se van heredando desde tiempos de los antepasados y que llegan a nuestros días. Por ejemplo, a esas personas les encanta bailar, como tú bien decías, tienen más ese swing y quizás a mi compañero y a mí nos falta un poquito, ¿no? No se crean. Yo la verdad, digamos el swing, el piquete que yo puedo tener, lo pueden ver ustedes acá en la cámara, como yo hablo, como me expreso, pero realmente bailando yo tengo medio pie izquierdo, es que ni siquiera uno, o sea, terrible. No bailo ni trompo. En cambio, Jesús creo que tiene una pinta de que baila, no joda, se baila hasta el cumpleaños. No, yo sí tengo muy buen ritmo, pero fue porque lo fui desarrollando a través del tiempo cuando iba creciendo, con algunas clases de baile y mi familia como que tiene mucho swing a la hora de bailar y son muy dicharacheros, como que siempre estuvo bueno lo que fue la liga cultural. De hecho, el 80% de mi familia es morena. De mi familia somos muy pocos blancos. De hecho, yo soy más blanco por mi mamá y mi papá, que son de rasgos más blancos. Pero sí, toda mi familia es morena y eso es lo rico que tiene nuestra familia y todo lo que es Venezuela y toda Latinoamérica en sí. Todo lo que fue el proceso de mestizaje. Bueno, eso nos ha dado como enriquecimiento de las tradiciones, de las culturas de cada región. Eso es una muestra, digamos, de cómo ha llegado o cómo hasta el sol de hoy siguen dando una clara presencia la colonización en nuestras tierras, ¿no? En lo que es Latinoamérica en general, desde el norte, desde Alaska hasta la Patagonia. Y efectivamente, como preguntaba quizás Joseph, ha traído consecuencias, tanto buenas como malas, efectos más que consecuencias. Algunos buenos, algunos malos, algunos aprovechables, otros no tanto, en todas las sociedades que se han desarrollado acá en Latinoamérica. Sí, que quizás también ahí desde el principio estaba el tema del clasismo, ¿no? La orden social, ¿no? Básicamente el que fuera más claro era el que tenía más beneficios. Entonces, bueno, ya viene un poquito al apartado histórico, que bueno, están los libertadores, está todo el tema. Pero realmente, ¿qué tanto de eso queda al día de hoy? Porque la verdad es que el racismo sigue muy presente hasta nuestros días. ¿Por qué debería ser así, no? ¿Por qué tenemos que definirnos como sociedad al depender de un color de piel? Porque, o sea, no estoy de acuerdo en ese sentido. Y me parece que todavía a pleno siglo XXI, digamos, dependiendo de lo que consumamos en la vista, ¿no? Cuando realmente pues todos somos del mismo lado, realmente. Ojo con eso, porque si te quieres sacar la visa del otro lado te presento a Charlie. Bueno, pues, pero mi punto es de que lastimosamente, a pesar de que ha habido tanto mestizaje desde hace tantos años, todavía se sigue creyendo de que hay como que personas que merecen, aunque no sea dicho, aunque no, pero es un secreto bien guardado en la sociedad y me parece que ya deberíamos ir borrando un poco de eso, ¿no? Como que las oportunidades, por ejemplo, las oportunidades laborales. Normalmente las personas de piel más blanca son las que tienen más opciones para optar para diferentes tipos de cargos y eso es algo que la verdad no estoy de acuerdo. Todos tenemos exactamente las mismas habilidades y las mismas oportunidades.
Entonces, la otra cuestión también que me percato es que no solamente es un tema de las personas afrodescendientes, sino también las culturas que estaban ya intrínsecas en nuestras tierras, por ejemplo, las aborígenes. Se ha perdido mucho de ellos. Realmente, ¿qué tanto nos queda de sus conocimientos a día de hoy? Yo creo que eso, mientras más autóctona sea una sociedad, o sea, me refiero como mientras más raíces tenga presente, es donde se pueden ver realmente los conocimientos que tenían antes. Que si los remedios, que si las danzas, digamos, esa riqueza cultural, esa riqueza, sí, la riqueza cultural que va a tener determinada sociedad. Y eso quizás se pueden ver, por ejemplo, en Colombia también hay una zona que se llama el Chocó, que es parte de la costa pacífica colombiana, donde también era un palenque en algún momento. Y en la zona de Quibdó, Chocó, la zona más hacia el Pacífico del país, hay mucha descendencia de esa época, de esa gente. Ellos no se mezclaron tanto, no hubo tanto mestizaje y sus creencias, su manera de ser, de vivir la vida, tienen mucho de sus raíces todavía. Pero en ciudades quizás más metrópoli como Bogotá, como Buenos Aires, como quizás si se quiere un poco Caracas, ya lo autóctono no está tan presente. Es como el producto de la mezcla, el producto del mestizaje. Yo creo que Jesús, que ha pasado por diferentes capitales de diferentes países, puede ver cómo más en la capital se nota la cantidad de mezcla social, de piel, de forma de hablar, de acentos, que tú mismo eres una prueba de eso, que al lado de quizás los pueblitos, las zonas más internas de cada país. Claro, dentro de mi experiencia viajando por América Latina me he dado cuenta que, bueno, realmente me di cuenta saliendo de Venezuela que esto de diferencias de color de piel era notoria en otros países, ya que en Venezuela no lo tenemos tan marcado porque cuando llamamos cariñosamente al negro, a la negra, siempre lo llamamos sin connotación racista, sino más bien como como algo de cariño, como expresándole... Sí, sí, claro, tanto fue que normalmente como en el grupito de amigos, la persona, el negro, y siempre si esa persona no tiene ningún problema con ellos. Claro, pero más que todo lo he visto, por ejemplo, yo estuve en República Dominicana donde, por decirlo, el 95 o 90% de la población es morena y claro, cuando yo entré fue algo muy, o sea, fue sorprendente para mí porque yo resaltaba entre toda la población por mi color de piel y justo me decían el rubio, cuando yo no me considero rubio y yo sería lo que... Porque en Venezuela le decimos como catire a una persona que es rubia. Sí. Pero yendo a lo que es el concepto de catire realmente es una persona blanca de cabello oscuro. O sea, como que no se refiere a los rubios, porque para eso hay el concepto rubio que... Pero el catire, no, o sea, el catire es blanco o pelo amarillo. No, eso es como que no es el concepto propio. El concepto propio de catire se refiere a una persona morena, no rubio, porque si no sería rubio. Es como más una persona de color castaño, pero blanco. Y bueno, donde estos tipos de temas están más marcados a nivel social son en países como Brasil, donde socialmente está conformado más a esto de que las personas más oscuras tienen diferentes cargos un poco inferiores, por decirlo así, y las personas que son doctores, ingenieros, como que cumplen otra función y los hijos son los que van a la universidad, los que tienen más acceso a la educación, los que tienen más acceso a la salud pública y es donde se ve más marcado este tipo de temas. Porque yo tengo una propia experiencia y es que me pasaba que en Cartagena, también igual que en República Dominicana, hay mucha población morena, mucha población afrodescendiente. Pero me pasó algo muy curioso una vez, y es que yo vivía por un conjunto en el cual estaban un montón de construcciones aledañas, estaba en proceso de avance, un montón de edificios que se estaban haciendo por la zona, y era muy curioso que los ingenieros, los obreros eran todos negritos, todos morenos, personas que tenían el dialecto, se le notaba, eran de ahí, pero el ingeniero era el que era de Bogotá, el blanco. Entonces yo me quedé pensando en eso porque en mi propio conjunto el que dirigía ahí era la persona, la barbita, sí, y yo dije, pero a ver, con tantas personas que están estudiando acá en esta ciudad, que son morenas, que es su ciudad, el empleo se lo daban era el de Bogotá. Claro, así pasa, perdón que te interrumpa, así pasa en República Dominicana, donde por ejemplo en Santo Domingo, que es su capital, las personas, o sea, había más personas blancas. En el resto del país siempre la mayoría de las personas eran de color moreno
trigueños, como otro tipo de ¿cómo se dice? De la piel. Y cuando acá en Buenos Aires llegamos y nos dimos cuenta que somos morochos todos. Sí, aquí somos morochos. Acá todos somos morochos. O sea, todos los venezolanos, colombianos, otras culturas que no sean el argentino, en su mayoría son morochos. Fíjate que, por ejemplo, en España el término, bueno, morocho no lo usan, o al menos no para eso, pero en España el rubio es rubio, si es blanco, pelo dorado, amarillo, ojos claros. Ahora, en España se suele ver, digamos, personas bastante así como blancas, pero con cabello y ojos oscuros. Esos son los morenos en España. Los Imagínate. morenos son así, o sea, yo ni te cuento, pero ellos son morenos en España. Claro, es que igual Acá todos moreno, somos no todos. sé si proviene de moros, que en España son los marroquíes, son los moros, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cultura, pues son una cultura que bastante gigante en España. Sí, y es por la cercanía, por el estrecho de Gibraltar. La cercanía de África, es el punto más cercano de África a España como tal. Sí. Y obviamente, ¿por dónde? Por Marruecos. Y aparte es un paraíso fiscal. Ah, bueno, imagínate. Toca ir para allá a comprar las cositas que nos faltan para el podcast. Con las donaciones que están haciendo, todos los seguidores de Jesús seguramente, sigan donando. Porque si así comenzamos... Sigan donando, denle me gusta, aceptamos, Tenemos 1400 me gustas. aceptamos regalitos, propinas, lo que ustedes quieran. Ahora vuelvo yo y volteo un poquito la arepa. ¿Qué opinan ustedes? Porque yo no estoy siendo parte de esas poblaciones indígenas, pero yo vuelvo a lo mismo y es que, ¿cómo se habrán sentido esas personas al ver que sus hijos, sus nietos, cada vez iban perdiendo más las costumbres, las tradiciones, la religión que tenían y que fue impuesta, yo estoy seguro que de una manera muy didáctica y muy comprensible, y que simple y llanamente de un día para otro se hacía lo que decía otra persona? El que tenía más tecnología, el que tenía más poderío. Yo siento que la verdad que ahí es parte del mestizaje, la parte más triste de la historia. Sí, la verdad es la parte, cuando te ponen algo es la parte más difícil porque ya pienso yo y creo en mi percepción que ya cuando llegaron lo de la conquista o la época de la conquista, donde ya habían personas acá con su cultura, ya habían Exacto. temas organizados, ya habían política, ya habían ciencia, no sé, como la medicina, como la astronomía, otro tipo de ciencias donde cada cultura lo manejaba a su forma y a su idiosincrasia, por decirlo de esa forma. Y eso simple y llanamente perderlo, o sea, hoy por hoy cada vez hay menos población de ese estilo. Y yo digo que sí, también es importante que sí, te dan un avance cultural, estás más conectado con el mundo, es una realidad. Pero hay lo tuyo, lo que tú ya tenías, lo que ya se había formado durante también siglos de avance, es una cultura ya. Sin embargo, esa cultura en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad, ahí vamos ya a un tema humano. Y es que, bueno, como lo hemos discutido en otros momentos, no hay nada más natural que el cambio, ¿sí? Y el cambio La puede ser constante. promovido por cualquier cosa. O sea, puede ser una colonización, una invasión, una guerra, la destrucción total, el caos, porque de hecho de ahí, del caos, es donde sale básicamente donde empieza la vida, ¿sí? Y pues sí, en el pasado quizás teníamos cada país, cada sector de Latinoamérica y del mundo tenía más su cultura, su sociedad muy arraigada, con sus costumbres, su información, lo que sea. Pero bueno, en el mundo en el que vivimos todo se mezcló. Todos gracias a muchas cosas que han pasado en la historia. Hoy en día el internet yo creo que es lo que más nos está mezclando y nos sigue haciendo una mezcla. Hace que nosotros en Latinoamérica tengamos cosas de Asia por una serie que se vio, una serie que pegó, que puede ser de origen asiático, así como muy curiosamente hace unos años o unos meses quizás, tengo entendido que en Corea del Sur hubo una canción de champeta que pegó muchísimo, no sé si tú sabes cuál es, No te sabría decir, pero... la del avioncito, Ah, bueno. con los ojos colorados, volando bajito, y pegó muchísimo, y a ver, ellos son coreanos, ellos no hablan claramente español, o sea, claramente ni de cerca hablan español. Pero volvemos a lo mismo. Esa forma de compartir las culturas es la bonita, es la artística, es la que hoy en día se ve súper bien. Pero en aquel momento que no existía internet, igual si hubiera existido, ellos lo que querían eran tierras. Ellos lo que querían era poder. Entonces no es como que, ay, mira, te voy a compartir mi creencia en Cristo. Yo creyendo, no fue así. Esa es la vaina. Fue algo estricto, fue algo apocalíptico, como bien dices, pero
a diferencia de lo que sucede hoy, como para lo que sucedía en esa época, es que en esa época todo era impuesto por las ganas de poder o las ganas de ocupar más terreno, pero lo que está pasando hoy y lo más hermoso que sucede es que la globalización nos está permitiendo llegar a muchas partes del mundo y conocer cosas que anteriormente eran desconocidas. Por ejemplo, yo tengo una información que hace poco vi sobre África y Argentina, que son completamente opuestos o no tendrán nada que ver con otro. En África se está escuchando mucho estos niños de TikTok haciendo como videos virales y todo esto, bailando, los trends, bailando cumbia y hablando español. Entonces como que me parecía interesante que del otro lado del mundo, en África estaban bailando cumbia y hablando, cantando las canciones en español, aun cuando no entienden nada de lo que están diciendo, por decirlo así, porque nos pasa como algo que yo veo como, en mi caso, que no hablo inglés perfectamente, que a veces hablamos inglés y cantamos la canción solo por el sonido, nada, sí, me pasa sin saber mucho. lo que estábamos diciendo. Una canción que puede tener un sonido que me guste, un ritmo que me encante y la letra no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Claramente, y eso nos pasa en Latinoamérica también, con cualquier cantidad de canciones en inglés. ¿Quién no se ha cantado una canción de Nirvana, de, no sé, de Red Hot Chili Peppers, de canciones de Lady Gaga, que cantan ahí? Yo no me la sé y el sonido me lo reconozco al menos. Claro, solo pega por lo pegajoso. Por lo pegajoso, la redundancia. Pero más no por lo que sepan lo que es el concepto y el significado de la letra, por decirlo. No, y se ven compartiendo ahí los gustos, qué bonito, o sea, esa parte de mezclar culturas, esa parte me parece maravillosa, porque ahí tú estás agarrando algo que te gusta, algo que te llama la atención de otra cultura, de otro estilo, de otra ideología, la vas internalizando y nadie te está diciendo que lo hagas, porque te gusta, porque te llama la atención. Adaptas, adoptas términos, una referencia, porque sencillamente te gustó, te llama la atención. Exactamente. Allá en ese tiempo, no No, y te eso- gusta. Pero hablemos del tiempo de ahora, ya hablamos Sí, del tiempo dale. pasado. No, bueno, yo hablo de eso en base a lo que es la globalización, me parece algo hermoso, que bueno, cada cosa tiene su parte negativa y su parte positiva, pero para mí la globalización nos está permitiendo conocernos más y saber de lo que pasa del otro lado del mundo o desde otros lugares donde anteriormente no había información. Es hermoso para mí y bueno, nos enriquecemos de cultura, de folclore, de costumbre, de otros temas, de otras culturas que me parece interesante. No, igualmente es súper enriquecedor conocer un poco más cómo es que viven otras personas, cuáles son sus gustos musicales, sus gustos de comida. Pero me pasó mucho cuando viajé a Cartagena, de que pues comen muy diferente. O sea, comen un montón. De hecho, yo para desayunar comen yuca, Bastante, chicharrón. sí. Bueno, En Venezuela también se comió, pero era porque Bueno. la revolución. Igualmente, eso se valora, porque por lo menos para ellos, yo sé que los que esté viendo que sea allá de la costa no voy a decir que no. Comer sándwich es un desayuno. Así A ver, sí. No, es sabía. para ellos no. Y cereal con leche, eso es un insulto. Y, o sea, y para mí un cereal con leche es un desayuno. Vamos, man, ¿y qué? sencillo. ¿Vamos a comer esa mondada o qué? No joda. Acá una compañera dice, Janet dice, pero también se lleva a la idealización como se tiene a los coreanos. Bueno, sí, ahora hay una fiebre hacia los coreanos o hacia la parte asiática, donde, bueno, lo que hace que nos han invadido con contenido, porque llevan la batuta o son los líderes en lo que es la creación de contenido. Y bueno, hay cosas que me gustan como hay cosas que no. Pero acepto muchas cosas. Estoy abierto a esa cultura. Por ejemplo, están los Juegos del Calamar, que fue mundialmente visto. Que ya van por la tercera temporada, de hecho. Por la tercera temporada La última temporada. y bueno, está consumido. Y bueno, hay cosas que me gustan. Que no entiendo el idioma, que a veces no compagino nada, pero bueno, acepto porque es como una nueva experiencia a cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver. Imagínate cuando tú ves a las chicas que andan babeando por sus coreanos Por los y nosotros bien latinos, ¿sabes? Con bien chaparritos, el pelito, bueno, nada que ver, ¿no? El pelito así liso no es. O sea, pues, un poquito de idealización hacia allá, como que nos ponen la vara un poquito alta. Claro, pero también era como lo que pasaba acá en Latinoamérica cuando pasaban los Backstreet Boys en su época, que todo el mundo, ni siquiera la gente sabía lo que significaba la canción. Y nada, la gente le encantaba y moría simplemente por los hegemónicos que eran y bueno, porque sí había talento también. Y eso y los bailes, ¿no? Claro.
Bueno. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora con lo que es la... Me olvidaron a mi One Direction, ¿vale? Bueno, vamos un poco más acá, Jonas Brothers, One Direction, gente que... ¿Sabes que sí hay que tener en cuenta otro tip? Hay que tener en cuenta esas diferencias generacionales, porque por más de que de alguna manera la mayoría de este set tengamos una edad que nos encasille en una generación que no es la actual, no son los Gen Z, ¿sí? Nosotros claramente no somos Gen Z, pues mucha gente de la que nos puede empezar a ver, como le pasa por ejemplo a Escuela de Nada, que es un monstruo de podcast, la mayoría de seguidores de ellos son bastante jóvenes, son de esta generación de los 2000 para acá. Claro, igual para todos hay, y lo que hace es que hay información que no tengo, hay información de las nuevas generaciones que no sé, Que desconozco. que me quedé atrás y por más que intento retomar o Pero jamás, remontarme ante temas, hay cosas que no llego, me quedo atrás, pero No, igualmente no hay que apurarse a llegar a ningún lado, simplemente que cada quien tiene sus propias referencias, también tiene su propia cultura, porque por más que sea, tampoco nosotros podemos interpretar o entender todas las referencias desde aquella Venezuela antigua, ¿no? Como lo que me estabas mostrando el otro día, el chupavampiro, ¿de cómo era? Exactamente. es lo más hermoso cuando compartimos y por ejemplo, Ricardo y yo el otro día estábamos mostrando a ti y a Sabrina lo que era la Rochela o la Radio Rochela de su época, De que Venezuela. era el programa de humor más conocido de Venezuela. Y que llegó a varios países de Latinoamérica. Sí, y la verdad que yo disfrutaba mucho, no disfrutaba tanto del humor, pero disfrutaba mucho de los personajes, de Los esas- sketches de que los se sketches, presentaban. con ese humor o esa sátira que siempre estaba allí presente y que nada, eran o siguen siendo muchos de ellos, porque muchos están vivos, y eran unos grandes exponentes del humor. La verdad es que sí. Gracias a Dios, Venezuela es una tierra bendita en talento de televisión, de radio, de músicos, de cualquier cantidad de cosas. Y el humor de verdad es una locura. Hay demasiados comediantes que hasta el sol de hoy siguen llevando pues nuestra bandera bastante lejos. Bueno, y cambiando de tema, pero siguiendo por la misma línea de lo que hace la globalización, o lo que hace la conquista, el mestizaje y todo eso, lo vivimos acá en Buenos Aires cuando llegamos nosotros, la Diáspora. venezolana, o la migración masiva que llegó a No, es pues pequeñita. La verdad que fue hermoso. Yo que tengo casi 9 años acá, viví lo que fue ¿cómo se dice? Cuando nos juntamos o cuando fuimos aportando nuestra cultura a lo que es la sociedad acá. Y cuando yo llegué acá no había productos venezolanos, no se conocía nada. La harina pan se conseguía en ciertos lugares y era como que... Y era cara. Era cara y era desconocida para el mercado. Poco a poco esta globalización nos permitió incorporarnos a esta cultura y por suerte y agradezco demasiado a lo que fue el recibimiento de los argentinos, porque hoy por hoy, ya después, 9 años después, tenemos queso llanero, tenemos harina, tenemos hasta fororo, tenemos cosas del producto venezolano que incapaces, hasta que gente que no conoce. No sé si Sabrina sabe lo que es un fororo. Y cierto pasapalo también que se ha, Mira, se ha me vuelto encanta. bastante... Perdón que un paréntesis allí. Me encanta que los que nos están siguiendo, los que nos están viendo, hasta a la gente de producción le están diciendo que debería ser moderadora, que debería participar. Por eso yo decía que para ponerles las balitas a ellas para que pudieran comentar. Paola sabemos que, bueno, tiene otros menesteres que está... Paola 1 está teniendo unos menesteres y por eso no puede quizás desconcentrarse mucho porque imagínate el desastre. Pero la otra Paola que está como más activa en el live, sí... Estoy como asombrado como están comentando por allí. Dice, Sabrina, tienes que ser moderadora. No, por eso. Paola 2. Gracias que Sabrina, bueno, va a ser un camino, es un camino que estamos trabajando. Hay un camino. Para que llegue a lo que está frente de cámara y poder dar su opinión desde este lado de la pantalla. Disculpa, papá. Disculpa, pues. Pero sí, y cierto pasapalo se ha vuelto muy, pero muy común acá, ¿no? Acá lo que fue pequeño fue un boom que Oh. nos hicimos dueños de lo que fue las entradas, el bocado de la... Aparte, el argentino es muy abierto a lo que es eso, a recibir información de otras culturas. ¿Cómo pasa en Venezuela? Venezuela ha sido siempre abierto a lo que es otras culturas. Recibimos siempre los italianos, los portugueses, a los a peruanos, a bolivianos, a mucha gente recibimos en Venezuela y consumimos hasta productos de su cultura. Acá, no sé, ahorita el tequeño forma parte en cualquier restaurante, en cualquier lugar, cualquier tienda te van a vender tequeños acá.
y la verdad son espectaculares. Claro que sí, buenísimo. Porque yo, por ejemplo, estuve en Ecuador, y en Ecuador son cerradísimos porque solamente es lo de ellos, como que no dejan que otro producto extranjero inserte en el mercado de ellos. Igual son posturas válidas, ¿no? Que venía lo mismo, ¿no? Como que, bueno, tú tienes algo que tan dispuesto estás de cambiarlo, de abrirte a otra comida también, a otro gusto. Ya eso es un tema más cultural, de que, Sí. digamos, la gente de allí se abra a adoptar una nueva... Imposible, sí, realmente es imposible para muchas sociedades, porque conozco algunas que no voy a nombrar, pero ahora también estuvo les con cuesta. Venezuela. Sí. No voy a Es nombrar. complejo, exacto, no voy a nombrarlo, pero en Ecuador pasa mucho de que no quieren adoptarlo. O sea, es como que lo propio Y ya. está bien también. Y obvio, es Está totalmente bien. respetable, pero en un tiempo de tantos cambios, de tanta migración, no solamente de los venezolanos, que sabemos que somos los principales, estamos migrando en este lapso temporal del 2015, 17. 2025, sí, en esta última década, estamos migrando, somos la diáspora que está invadiendo el mundo literalmente. Asimismo ha sido en otros momentos los árabes, los chinos, bueno, los chinos siempre han migrado siempre. Hay demasiados chinos en el mundo, hay demasiados chinos en la China y en el mundo. Si los chinos nos vieran. Dígame un arroz, el arroz El arroz más querido de Venezuela, el arroz, es el arroz chino venezolano. Claro que sí. Ay, no. Mira, un aplauso al arroz chino venezolano, por favor. Oh, Yo eso quiero va meter la porque cuña. va. Mira, próximamente, yo sé que ahorita no nos está viendo, pero próximamente vas a traer la cuña de arroz chino venezolano en Medellín, de un panita. Roberto, hermano, tiene que probar ese arroz. Bueno, Tiene que mándalo. probarlo, es buenísimo. Roberto, aquí te espero, mi hermano. La verdad- El arroz, ¿no? La verdad, a mí me encanta lo que es la Te cultura. esperan, Roberto. A mí me encanta lo que es la cultura asiática y los asiáticos, especialmente los chinos, porque había también algo que hay que remarcar, que en Venezuela a todos les decíamos chinos. Cuando También. existen varias culturas asiáticas. Eso sí es una falta de respeto de nosotros, Y pero es varias difícil. nacionalidades. Y que yo aprendí fuera o por experiencias donde le decía a gente china y eran coreanas o eran tailandesas o eran de otros países y se ofendían y era como que... Imagínate, le decían chino al coreano de coro. Ah, bueno, dale. No lo tengo. Todavía no lo he podido No, la verdad adaptar que bien. eso agradezco eso a la cultura china porque nos enriqueció y somos consumidores mucho de lo que es la lumpia, el arroz chino, los chaufa, perdón, Chaufa es peruano. ¿cómo se llama? Los Las lumpias, salteados, el los chop salteados, suey. El chop suey. Platos que, es más, nos dimos cuenta fuera de Venezuela que esos platos solamente se consumen dentro de Venezuela porque el arroz chino venezolano es único. En otra parte Es que es de- eso, Único. no hay más arroz chino. Sí, sí, es chino, pero el arroz chino venezolano Claro. que tiene su. Fue Y creado- ahora- fue creado para nosotros. Exacto, para nosotros dentro y fuera del país, porque ahora lo tienes en Medellín en arroz chino venezolano. Yo tengo un pana que tiene su emprendimiento, su marca y se llama. Bueno, ahorita no voy a decir porque me está dando una. No, pero ¿qué pasa? Ah, mira, cuando tú empiezas, ojo con eso, cuando tú empiezas a poco a meter cuñitas así, la gente va a decir, ah, pero me gusta como lo dicen. Y quién quita que mañana digan, ay, me gusta como tienen los audífonos Ricardo, estos audífonos que obviamente resaltan, la gente siempre tiene que ver con mis audífonos. Hoy conocí a la primera persona que me piropió estos audífonos, de verdad me sentí tan bien. Porque toda esta cuerda, desgraciados, ninguno me ha dicho que les gusta el contrario, pero suena mejor que esto. Sí. Gracias, cariño, te pasaste. Bueno, como el sonido del teléfono. Bueno. Oye, oye. No hay que jugar el libro por la portada, la verdad. Totalmente. O sea, Mientras funcione, mientras todo Están sea feos, funcional. no, pero no, sirven. Pero bueno, ¿qué más? Hay otra cultura que también está muy presente. En Argentina, los italianos. No, y- Bueno. Pero un poco más hacia Full. lo que fue la Venezuela, lo que formó lo que es la cultura del presente del venezolano, lo formaron migrantes. Porque lo que conocemos hoy en día en Venezuela, o lo que nos causó como ese crecimiento, esa añoranza patriótica o La identidad. la identidad, lo hizo lo que fue migrantes. Venezuela, o por ejemplo, fue un país de migrantes y que, no sé, el portugués, el italiano, el peruano, el boliviano, gente que enriqueció nuestra cultura y que siempre fue bien recibida en Venezuela. Totalmente, sí. De hecho, es que la cultura venezolana, el país como tal, obviamente, ¿no? Ellos literalmente desde la época de la colonia, los españoles siguen presentes en Venezuela. Pero el venezolano como tal de hoy, lo que conocemos hoy, es una mezcla, somos un cóctel genial de mezcla de prácticamente todo el mundo. No solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, de Asia. Exactamente. Entonces,
ahí es donde viene también el tema de que qué tanto uno debe ser orgulloso de de lo que uno vendría haciendo cuando uno es una mezcla de todo. Correcto. Entonces, saber recibirlo un poco y no quedarse tan arraigado en que no, mira, yo soy así, por ser así, no voy a cambiar. No, recibirlo, de ser asertivo. Claro, y hay que agradecer lo que fue la mezcla, porque gracias a lo que fue el mestizaje, porque gracias a hoy tenemos esas bellezas particulares y hegemónicas de lo que son el venezolano. Hegemónicas, esa era la palabra. Lo que son los venezolanos, por ejemplo. Yo amo lo que es el mestizaje en Latinoamérica, como países como República Dominicana, como Colombia, como Brasil, como Argentina y Venezuela, tienen una belleza Hegemónica. hegemónica. O sea, por ahí Venezuela tiene, no sé, creo que son 5 o 4 coronas mundiales de belleza. 8 coronas del Miss Universo. Ahora, sabes más Ricardo que yo, pero no. Brother, Pero de mujeres yo sé. No, pero sí, 8 y gracias a Dios puedo decir que conozco 2 en persona. Hasta fotico tengo con Dayana Mendoza y Estefanía Fernández, divinas esas mujeres. Dios mío, gracias porque Venezuela las haya parido. Son 2 bombones. Sí, la verdad que la belleza venezolana es gracias a lo que fue el mestizaje y la cultura, la liga de culturas. No, y de hecho es una realidad, cuando tú mezclas diferentes razas, las personas salen más bonitas. Siempre ha pasado así en la historia. Y eso es lo que pone Venezuela, que tantas culturas que llegaron, tantos países que querían ahí su tajada, porque no todos fueron, pero bueno, ahí quedaron. Y eso nos dio una riqueza, una belleza muy, muy propia de nosotros. Y es que por lo menos también pasa mucho que a la mujer venezolana le gusta verse muy bien. Le gusta También el tema arreglarse. bastante, digamos, o sea, lo estético, lo glamuroso de la mujer. Ya eso también es social, como cultural. Inténtalo. Dale, no, pero si la asistente de producción pasa por la cámara, no pasa nada. Ahí está perfecto. Dios Ahí, mío. todo maravilloso. Qué flexibilidad. Mira, Así qué es. buena Ah, bueno, vista pues. tenemos acá en el balcón. Estamos jugando no sé. Sí, Dale, un aplauso. Ahí tenemos apareciendo en cámara a una de nuestras Paola, asistentes de la producción. number one. Igual. El number one, Paola. Igual vino, ¿no? Sí. Sí, al final hizo todo ahí una maniobra que, bueno. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo les pregunto, quizás el tema de la colonización, ¿por qué creen que se desarrolla aún más en ciertos países y quizás en otros de la misma área, de la misma zona, quizás no tanto? ¿Qué creen que tiene que ver allí? Porque, digamos, podríamos decir, como lo estamos hablando, que Venezuela ha sido uno de los países más ricos a nivel de mestizaje de diferentes culturas, de mezcla de diferentes culturas, pero y quizás Argentina tiene un poco de eso, pero hay otros países en esta misma parte del continente que no tienen tanto mestizaje. ¿Qué puede tener ahí? Bueno, según mi opinión, mi percepción, creo que esto va a depender de la ubicación geográfica, o sea, como que del punto de donde esté, ¿cómo se diría? De ¿Ubicación geográfica? Sí, la ubicación, o sea, del punto estratégico donde esté y también de los recursos naturales que pueda ofrecer o de esa riqueza natural o mineral, no sé, que pueda ofrecerle a los que estén interesados en migrar o conquistar esas tierras. Yo concuerdo. Yo creo que la geografía tiene muchísimo que ver allí. No es lo mismo quizás llegar a ciudades como, por ejemplo, Bogotá, que están metidas en el corazón del país, están protegidas por kilómetros y kilómetros de extensión natural, de cordilleras, porque Colombia es un país que tiene 3 cordilleras en su hábitat, en su terreno. Y obviamente para llegar allá recuerda que la colonización empezó en barco, obviamente, y llegar allá a Bogotá desde los puertos que están al norte de Colombia es lejísimo, son más de 1000 kilómetros en las vías actuales, no me quiero imaginar en las vías de esa época, y en los caminos de esa época. Y de repente llegar a ciudades como puede ser, no sé, Puerto Cabello, Puerto La Cruz, La Guaira, Caracas, pues están a escasos kilómetros al lado de ciudades como Bogotá, ciudades como Quito, quizás ciudades como La Paz en Bolivia. No, me pasa mucho, quizás por eso todavía en las partes costeras, como en Colombia, Cartagena, es donde más queda esa población afrodescendiente, que es donde más fácil llegaban, ahí donde se establecieron y a día de hoy todavía se mantienen todavía en su cultura, ¿no? En cómo se ven. Pues se ha mantenido así. Así que los rasgos físicos siguen muy, muy, muy presentes. Exactamente. No, yo quería decir que gracias a esa resistencia por parte de la gente, de la cultura, de las personas afrodescendientes, es que se mantiene hoy lo que fue el folclore de cada país
Y esa resistencia ha permitido también que es hasta fenotípica, porque el fenotipo de la raza negra es el más dominante de lo que es todas las culturas de Latinoamérica, ¿no? Sí, Ha claramente. hecho que de ahí, de ese origen, salga todo lo que son más la etnia o la etnia se le dice o... Etnia yo creo que es ya como de... O sea, no, es que el latino literal es la mezcla. El latino es la mezcla. Pero porque antes de eso quizás éramos como muchas tribus indígenas, digamos lo que en Colombia los chipchas, quizás en la zona de Perú los incas, en México los aztecas, en Colombia, perdón, en Venezuela que teníamos los... Depende de quién suena porque éramos... entre esas digamos los pemones, había otra, los timotocuicas, que también eran muchos... Los ya no, mami. Ah, bueno. Y los que eran Yaragua, algo así. Yaragüe, sí, algo así me Los suena. Guaraos, que es de mi estado. Esas son como las etnias que habían en Latinoamérica antes del tema colonial. Ahora, ya después de que la colonia que vino Colón con toda la cantidad de europeos. No vamos a decir que a qué se dedicaban, pero bueno, de todos los europeos que vinieron para acá, vino ese mestizaje y bueno, empezamos a salir esta diferencia de... Que ni para allá ni para acá, al final unos genes, la mezcla dio para ver unos rasgos diferentes, únicos y que nos vuelven nosotros latinos, así como somos. ¿Qué es lo que más les gusta de ser latinos? Ese ritmo y ese Ritmo que no llevo, no coordino lo que La dice verdad aquí con lo que que- dice aquí, pero lo tengo. Sí, esa forma. Gracias. Un aplauso por favor a Paola, muchísimas gracias. Joda. Ese sabor latino y caribeño, la verdad que es lo que yo agradezco. Ese amor por el son, por el ritmo, como que hasta por la forma particular de ser, porque hay gente que es más introvertida. Yo sé que no tiene nada que ver con eso, pero No, sí, algo tiene, porque el latino en el mundo destaca también por esa amabilidad, por ese calor humano. Ese Los calor. europeos son quizás un poco más fríos, más cada quien en su cuento. Los asiáticos, el tema del espacio físico es súper estricto. O sea, tú a esta distancia de un asiático, de un coreano, de un chino, ya lo estás incomodando. Ya es como que, brother, necesito mi espacio, mucha ¿sabes? invasión, Es mucha invasión. Yo no sé qué tan latino soy entonces. ¿no? Y no te Pero gusta bueno, tanto el tienes algo contacto latino, o sea, algo latino tienes que No, y yo nací acá y todo, obvio. Pero siempre he compartido un poco más también esas posturas y esa manera de vivir que tienen los europeos, ¿sabes? Un poco cada quien, esas familias que están, o sea, a mí me encanta compartir con la familia, es muy necesario. Cuando viajamos, pues perdimos de esas tradiciones que teníamos. Pero siempre he sido, aún así, como que bastante ovejita negra, ¿no? Como que ir más por mi rumbo, ir más como... Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos en común acá en este podcast. ¿No se han dado cuenta? De que todos en nuestras historias personales, todos somos de alguna manera la oveja negra. Y sí, o los diferentes. porque- Los diferentes, sí, exacto. Bueno, yo sería la oveja púrpura, Ah. la oveja rosa. La oveja rosa. Pues, dale. Algo más distintivo. Creo que sí, todos nos calificamos por ser diferentes a lo que son nuestras raíces también. A romper los esquemas de quizás que nos, de alguna manera, no digamos que nos imponen, pero de lo que acostumbra a ser nuestras familias. Yo también soy un clarísimo ejemplo de eso. Yo soy un rompedor de patrones porque O con eso, mi compadre, o con eso. Siempre fui en contra de lo que se me enseñaba o lo que se me imponía como conocimiento. No, y eso te define, hacer tu propio criterio. Sí, O sea, sí. que no te digan lo que está bien, sino que tú defines lo que está bien. Lo que a ti te sirve, lo que a ti te gusta. Bueno, ahora yo propongo que opinemos o que acá charlemos un poco de lo que es algo que no queremos tocar, que es lo negativo. ¿Qué sería o qué parte negativa ven ustedes lo que fue la conquista y lo que fue el mestizaje? Yo digo que la pérdida parcial y completa de las culturas indígenas. Pues sí, yo no soy parte de las culturas indígenas, no sé cómo vivían ellos, pero yo sé que estaban bien. Por algo tenían aquí su propia civilización, tenían su propia religión, tenían sus propias creencias, su propia medicina. Eso se perdió. Yo creo que esa es la parte más negativa, más triste. Sí, a mí me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, me leí unos libros de historia de América y leí una parte específica que me dolió mucho, me pegó, que fue cuando casi extermina lo que fue la cultura inca en ese momento, Los peruanos. a los peruanos, y a peruanos y casi Paraguay como Los guaraní. los guaraní, casi los extermina. No, O sea, eso
Fue terrible. Que claramente esa historia se repite, o sea, es un patrón que llevaron los españoles, como digo españoles porque fueron los que más colonizaron Latinoamérica, porque por ende nosotros todos acá en Latinoamérica la mayoría hablamos en español, pero pues obviamente vinieron de otros países, vinieron franceses, vinieron italianos, vinieron ingleses también a todas estas tierras y portugueses. Sin embargo, el patrón se repite y es eso, de que a donde llegaban no era como que la colonización, hola, vamos a hacer toda familia, vamos a crear un nuevo país, una nueva tierra, no, sencillamente fue llegar y matar. Llegar y acabar con la población de muchos sitios o al menos acabar con la resistencia y evidentemente, como dice Joseph, todos estaban tranquilos en su sociedad, en su manera de llevar la vida y pues van a poner resistencia a un cambio tan brusco porque digamos ellos andar de taparrabo en sus indumentarias normales, era el carajo que se baja quizás con espadas, con trajes como emperifollados, por así decirlo, o sea que tenían su manera de vestir súper diferente. Sí, exactamente, que tenían sus escopetas, tenían sus fusiles. Era como que no había equilibrio en lo que era. ¿Sí habían armas en ese momento? Sí, y Claro no, que sí. no había. Sí, había, porque yo me acuerdo que algo. Yo me acuerdo, yo estaba ahí y No, y sacaba severo fierro. Claro, en ese momento era con pólvora, pues, no era con balas, no sé, pero. Creo que difiere un poco, pero lo vamos a dejar allí y si alguna persona tiene el tiempo suficiente y no está haciendo nada, lo puede buscar y comentar allí en TikTok de si en la época de la colonia existían o no las armas y si los españoles o el equipo Bueno, que vino con las Colón armas de fuego, Sí, porque- de fuego, sí, porque armas sí, correcto, pero no armas de fuego, yo creo que no. O sea, yo creo que ellos sí. vinieron si acaso con espadas o algo similar, alguna herramienta punzopenetrante. Ya quisiera porque en lo que era también en lo que en Estados Unidos, para allá arriba, lo que estaba en ese momento conquistándose esos terrenos, ya. Yo creo que tú lo dices más por lo que Simón Bolívar no está muy recordado por Pero es que Cierto, no, por o sea, eso no, te no, lo no. dices. Lo que pasa es que en la época de Simón Bolívar, cuando hubo Ya esas pasó un guerras, ratico. sí efectivamente habían armas de fuego, o sea, sí habían armas. Pero tú lo recuerdas siempre con la históricas, espada, nada más. Pero Entonces, no por no. eso. Lo que pasa es que Bolívar, estamos hablando de que las guerras de independencia fueron entre el 1800 y el 1820 y la colonización era el 1490 y el 1500. Cuando vino Colón en sus 1, 2, 3 viajes que hizo, estamos hablando de 200, 300 años atrás. Entonces, por eso la duda. Yo quiero contar una anécdota que una vez estaba haciendo teatro y me tocó ser un indio. El indio blanco. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Qué tiene malo ese Era niño? como que yo tenía que defenderme de los conquistadores. Y los conquistadores se le paraban enfrente. Y esa arma, yo bueno, se ve así de rote. Lo hice como que algo así, como que salió de yo era el indio y era como que no había coherencia de lo que estaba sucediendo. Un niño futurista, claro, válido también. Es que sáquenlo por ahí, porque los Ahora, ¿qué hubiera indígenas. pasado, no? Si hubieran estado en igualdad de condiciones. Si en cuanto a tecnología bélica se refiere, hubieran estábamos iguales. ¿Cómo sería el La historia sería hoy por totalmente hoy, no? diferente. Yo creo que sería No sé totalmente cómo Primero que todo, habría sí o sí mucha más muerte. Porque, ¿sabes algo? O sea, los indios, los indígenas. Esa malicia que tenían los españoles. También me gusta que toquen. Sí, o sea, sí. Pero, por ejemplo, en Miranda, que es de donde yo soy, hay un municipio que se llama municipio de Guaycaipuro. Y eso en nombre a un cacique de la tribu Tequeteque, si mal no recuerdo, que se llamaba Guaycaipuro. Guaycaipuro era reconocido porque tenía un físico, él era súper delgado, y quizás como de unos 60 aproximadamente. Y el hombre con su físico era muy ágil, muy veloz y muy voraz. Era uno de los indígenas más, no sicarios, pero sí era como más sangrientos de que cuando se tenía que parar duro ante el que fuera, quizás otra tribu, quizás alguien de su misma tribu que representaba alguna rebelión o algo así, era uno de los más contundentes en su ataque. Y cuando la comunidad española que vino a colonizar esas tierras se enfrentó a ellos, pues el indio Guaycaipuro tuvo una gran resistencia. De hecho, hay una anécdota, no recuerdo bien ahorita cómo es, pero hay una anécdota donde se habla de que él casi que mató a su hija, él mismo, de su misma manera de ser, ¿ok? O sea, lo que les estoy hablando. Mató a su hija porque su hija se vio involucrada sentimentalmente con un español, ¿sí? Entonces, Deshonra, ¿no? Deshonra. el típico caso de la Pocahontas, sí. Venezolana. Y él por el tema de que, pues, aguerrido, fuerte y con la rabia que le causaba la resistencia que estaba teniendo, o poniendo hacia los españoles, ve que su hija, la hija del cacique, recuerda que el cacique era el primer indio de la tribu, era el mandamás, el presidente, por así decirlo. De esa El rey, tribu. no sé. Sí. Y cuando ve que su hija se está metiendo con un español, él mismo decide por mano propia cobrar esa vida y decir, tú no te vas a mezclar, tú no me vas a dar hijos. Es una buena manera semi-españoles". de ver las cosas y de argumento de que los indios no eran tan puros quizás como podemos pensarlo. Mataron a su propia hija
Eso es Guáramo, yo. No ligarse, como eso, la resistencia ante ligarse con otras culturas. Que se enlaza con lo que estábamos hablando hace rato, de que qué tan abiertos somos en Latinoamérica para quizás adoptar las tradiciones de otras personas, del extranjero, sea de Europa, de otro continente o de otro país aquí dentro de Sudamérica. Sí, porque como venezolanos nos gusta decir mucho eso, ¿no? Acéptennos, ¿no? Nosotros donde vamos. Y nos gusta que nos acepten porque pues, claro que sí, nos sentimos mejor recibidos, como acá en Buenos Aires. Pero qué tan buenos somos nosotros para Bueno, recibirlo, para aceptarlo porque, y evitar criticarlo, porque pues, son culturas diferentes. Fíjate que yo creo que en Venezuela, y voy a hablar por la mayoría, o al menos la mayoría de mi entorno, somos y hemos sido en la historia muy, muy agradables, o sea, como que nos cae súper bien el extranjero. Yo por lo menos estudié en un colegio donde más de la mitad del salón, al menos donde yo estaba, éramos, y me incluyo, personas extranjeras o de ascendencia extranjera. Yo estudié con los hijos de portugueses, los hijos de españoles, los hijos de chinos, los hijos de árabes, los hijos de colombianos en mi caso. Sí, hijos de ecuatorianos. Entonces, claro, cuando tú entrabas a ese salón, el venezolano como tal, el de las raíces venezolanas, autóctono, era muy poco. Era de 24 alumnos, seguramente 8, 7, 10 personas eran venezolanas, realmente venezolanas. El resto éramos todos ascendencia de otro país. Y no solo por eso, sino que uno ve en el día a día del venezolano, bueno, al menos de la Venezuela que yo reconozco, donde tú comprabas el pan, en la panadería del Porto, donde tú ibas al restaurante, ¿cuál restaurante era el que preferías visitar? El italiano o el español. Si ibas a comer una comida rápida que no fuera quizás lo típico, hamburguesa, perrito y eso, ¿qué te comías? Un shawarma de los árabes. Eso no hablamos de los árabes, de la red influencia de comida Altísima. árabe que tuvimos en Venezuela, porque realmente fue una migración bastante notoria y que, por ejemplo, yo viví para ese entonces, lo que fue mi adolescencia, llegué a vivir en Margarita. Y lo que manejaban ese comercio interno eran en su mayoría árabes. Correcto, ¿no? Y es que en varias ciudades de Venezuela los árabes son los que tenían las tiendas de electrodomésticos, por ejemplo. Entonces uno iba a comprar una lavadora, una secadora, un televisor, Mira, Habibi, cómprate este, Habibi. Compraban, son los que primero te vendían cualquier cosa, cualquier electrodoméstico en Venezuela. Realmente, bueno, por algo dicen, ¿no? Como que mira, el turco, cuando alguna persona decía, ven acá, yo te lo vendo, y sacaban así que, ay, estoy buscando unos audífonos y sacaban del bolso, yo te lo vendo, Habibi. Eran los turcos, los árabes, porque son reconocidos en Venezuela, al menos en esa época, porque eran los que tenían el comercio, la economía, movían muchísimo los árabes. Continuamos entonces con el podcast. ¿Cómo se llama el podcast, muchachos? Los Pasapalos Podcast. Muy bien. Bueno, continuemos. Tuvimos una pequeña interrupción en el live. Y fue precisamente porque llevamos ya más de una hora transmitiendo. Y bueno, nada, queríamos como hacer un cierre de este tópico del día de hoy. La colonización, presentado por nuestro guionista estrella, el señor Joseph Vivaduiza. Un aplauso para Joseph. Muchas gracias, la verdad. Bueno, realmente tenemos más temas pendientes por tratar, pero el tiempo se nos pasa volando cuando nos ponemos a hablar nosotros tres. Y eso es lo bonito, ¿no? Esa es la parte más divertida. Tenemos puntos de vista diferentes, tenemos vivencias, tenemos experiencias, tenemos, entre comillas, testimonios. Y eso nos hace enriquecer un poco bastante la temática. Básicamente, por eso es que estamos acá, ¿no? Por eso es que estamos en este espacio de un podcast, porque la inquietud sale de que, bueno, creo que todos teníamos en el fondo como que las ganas de que, ¿cómo sería grabar algo? ¿Cómo sería transmitir al público? ¿Cómo sería tener algún contenido en redes? Y cuando todo nace, no sé, no lo hemos dicho de frente, pero sí, todo nace porque almorzando juntos, cuando estamos terminando ya de comer, porque Joseph es uno que se mete en el celular, si lo has pillado, ¿no? Que Joseph se mete en el celular y se ensimisma en el teléfono y la comida, se desconecta, se disocia, se abstrae y no le para bolas a nadie. Se puede caer el mundo y el hombre está comiendo. Estoy comiendo. Y solamente viendo YouTube o lo que sea que esté viendo. Jesús normalmente es el último en sentarse porque, a ver, tiene unos grandes dotes culinarios y obviamente se encarga de la cocina, de todo el tema y se llega a comer de último. Y mi persona, yo soy el que me eligió viendo todos como que, pero ¿por qué este está metido en el celular? Este también está metido en el celular, este no está hablando con nadie, este tiene los audífonos a 300 y no se escucha la música de los audífonos. Y yo estoy comiendo callado, tranquilo, sencillo. En eso llega Jesús, Joseph está terminando de comer porque Joseph es el primero que se sienta a comer casi siempre. Y ahí es donde empieza. Joseph está así, normal, comiendo ensimismado, ¿no? Y de repente dice, se ilumina el hombre y empieza como que. ¿Qué opinan ustedes del vaso con pepino y toronja? Y ya,
sea, solamente es una premisa que da Joseph y podemos estar una hora, así como acaba de pasar, hablando y hablando y hablando y hablando del mismo tema, pateando esa pelota desde diferentes ángulos, con diferentes personalidades que tenemos los tres, con diferentes quizás vivencias, contexto, historia, y ha sido tan bonito y tan enriquecedor quizás para nosotros mismos poder compartir esta diferencia de pensamiento de cada uno de nosotros, que es lo que el día de hoy nos tiene acá en Rúcula TV con el programa Los Pasapalos Podcast. Eso, bien, lo van agarrando. No, y lo más bonito yo creo que es eso, que no hay una verdad absoluta. No estamos buscando resolver ningún conflicto, estamos buscando es compartir y charlar, debatir y pasarla bien. Claro que sí. Y bueno, esta idea nace hermosamente de las ganas de comunicar. Todos queríamos como nos une ese deseo de comunicar, o por lo menos de hablar, como que de tocar esos temas que mucha gente no se atreve a debatir o a tocar por miedo al que dirán o a lo que piensa el otro, pero realmente en lo que piensa el otro está lo rico, ¿no? Como que en lo que el otro enriquecer opina, tu opinión también. A ver, porque no siempre tenemos que pensar de la misma forma, como que podemos pensar diferente y aún así mantener un debate. Complemento esa idea, antes, perdón ahí, que lo rico está en que pensemos diferente, pero en el respeto que tenemos cada uno por el otro. Porque ustedes lo irán viendo, cada vez que hablamos de repente empieza a haber como sectorización, ¿no? Como que bueno, yo pienso de esta manera, yo pienso de esta manera, yo pienso de esta manera, pero no por eso agredimos u ofendemos o nos molestamos con el otro, porque entendemos claramente la barrera, digamos, el respeto de que yo puedo pensar diferente, pero respeto tu punto de vista, y eso es súper chévere, eso es súper agradable entendernos de esa manera tan agradable, tan bonita. No, y vuelvo a lo mismo, la idea no es buscar y ver quién tiene más la razón, porque al final del día no estamos llenando ningún tipo de quiz, es un examen para ver las preguntas correctas, es una charla, una tertulia, un diálogo, donde escuchamos los puntos de vista, o sea, y todo es subjetivo al final del día. Son opiniones y son la crítica propia, que no tiene que no tiene que ser la misma que tiene Ricardo, tiene que ser la misma que tiene Jesús. Pues pensamos las formas de manera, vemos el mundo de una manera muy particular y es lo que compartimos acá. Y sí, porque esa diversidad que nos caracteriza a cada uno como que nos da grandes regalos del otro, porque yo me aprendo de ti, aprendo del otro siempre, con su forma de pensar, con su manera de manejarse, y como que he ahí resaltar eso, el respeto a lo que piensa el otro, porque acá nada es personal, acá todo es plural, por decirlo así, acá somos diversos y acá cada quien puede pensar y mantener una postura diferente. Exactamente. Buenísimo. Nada, este podcast va a seguir evolucionando, este podcast va a seguir creciendo, nos vamos a meter aún más en los temas, vamos a tener aún más la conexión entre nosotros y el público, y nos vamos a disociar más de lo que estamos viendo, que quizás no es una distracción, pero nos mantiene todavía en la tierra. Y lo que nos pasa, y lo que me gusta que nos pase cuando estamos almorzando y eso, es que como que nos desconectamos, como que salimos de ese sitio donde almorzamos y empezamos a viajar, como a hablar del tema que hemos hablado, porque hemos tocado temas donde se ha puesto quizás un poco tensa la cosa. Tensa no quiere decir que nos molestemos ni nada, pero donde sí empiezan a haber muchos esos bandos. Pero vuelvo y digo, el respeto por el otro y saber que lo bonito está en la diferencia de pensamiento es lo que nos sigue manteniendo acá, unidos y nada, con las ganas de seguir para adelante con este proyecto llamado Los Pasapalos Podcast. Y sí, este espacio fue creado para eso, con ese objetivo, para debatir y exponer temas que por ahí como que no siempre se tocan o la gente no quiere hablar. Y eso, como que la idea es como debatir entre nosotros y con ustedes sobre temas de actualidad, temas específicos como en este caso el mestizaje, y así comunicarnos y charlar una tarde amena o un día o un lugar donde sea un espacio de opinión y de debate, ¿no? Háblame de lo que viene, Joseph. Bueno, queridísimos espectadores, vienen cositas, se vienen muchas cosas para Rúcula TV y específicamente para los Pasapalos Podcast. Esa es la idea, seguir compartiendo temáticas, seguir compartiendo diferentes puntos de vista. Aquí somos 3, pero entre ustedes pueden ser millones de más puntos de vista a tratar. Y eso es lo bonito. Vamos a estar presentes también en YouTube, vamos a estar presentes en Twitch, vamos a estar presentes por acá por TikTok, ya con un canal más formal que es de los Pasapalos como tal. Y por Instagram también, y vamos a ir creciendo, vamos a ir a más, vamos a ir por más temas, vamos a ir por mejor calidad en el trato de los mismos. Y a seguir debatiendo, a seguir filosofando. Sí, claro, la idea siempre es como que pasar un rato ameno,
hablar y compartir ideas y disfrutar también de la opinión de ustedes. Porque ustedes que están del otro lado siempre nos gustaría saber de qué temas quieren que hablemos, de qué temas quieren que toquemos, porque nos importa su opinión y bueno, gracias por estar presente, gracias por darnos like y estaremos pronto con lo que será el canal de YouTube Rúcula TV y lo que será el podcast o el programa Los Pasapalos Podcast, donde estaremos los tres acá exponentes de los temas a tratar. Y bueno, gracias por estar del otro lado de la pantalla, gracias a nuestras amigas a Paola y a Sabrina. Un aplauso para ella también, que el apoyo fue grande hoy. Muchas gracias por estar acá y bueno, a todos nuestros amigos, seguidores, gracias por la buena onda y bueno, Así es, señores, ya cerrando ya este espacio, próximamente se viene lo que es YouTube, el canal Rúcula TV, donde vamos a tener este programa llamado Los Pasapalos Podcast, que lo vamos a poder encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitch y obviamente en transmisiones en vivo por TikTok y por YouTube. Vamos a cargar este material, yo creo que este va a ser el primer programa oficial que vamos a cargar en el canal de YouTube, ya estamos en eso, poco a poco. Yo sé que en este momento los que nos han visto nos ven por por TikTok y por las personas que hemos convocado cada uno por nuestras redes en Instagram, pero poco a poco vamos a ir canalizando todo para llevarlos principalmente a que se suscriban en el canal de YouTube Rúcula TV. El canal ya están dando, ya van dando. Ya están dando, ya esta semana ya van a poder suscribirse, ¿sí? Correcto. Próximamente también vamos a tener la cuenta de Instagram del programa como tal, de Los Pasapalos Podcast, donde van a poder seguirnos, donde vamos a compartir quizás la información de cuándo vamos a transmitir, donde nos van a poder colocar cualquier comentario de temas a tratar, de que a ustedes les gustaría escuchar, cualquier acotación que quieran hacer en cada uno de nosotros. No somos locutores como tal, pero creo que todos tenemos algo de la comunicación, algo que nos une en cuanto a alrededor de la comunicación, que nos encanta compartir entre nosotros cuando estamos reunidos cada uno de nosotros, quizás en nuestro entorno, y por eso estamos aquí el día de hoy en el canal Rúcula TV y en este programa que se llama Los Pasapalos Podcast. Claro que sí, señores, un aplauso. Y gracias por estar aquí y denle me gusta, de suscribirse, compartan si les interesa que otras personas nos vean hablando y tocando este tema de conversación. Y nada, muchas gracias por estar del otro lado. Saluditos a todos los que nos vieron hoy. Saludos y la verdad, agradecido de que estén acá viendo. Disculpen lo poquito, pero gracias. Todos los días vamos a tener mejor desarrollo del proceso. Bueno, gracias.